Hola, mi nombre es José Luis Cisneros y esta es la reflexión de la semana. La titulo Derecho a disentir. Lo siguiente son algunas conjeturas motivadas por una reflexión filosófica previa, no muy extensa ni profunda, pero sí apoyada en una metodología filosófica. En algunas ocasiones será necesario exponer los pasos de dicho método. Hoy expongo las conclusiones de una metodología hermenéutica. Por tanto, estas reflexiones no son concluyentes, sino debatibles. Las expreso con los objetivos de motivar el diálogo y de expresar abiertamente mi postura. Dice así: ¿por qué no hablar de todo con actitud crítica? La pregunta parece ser muy sencilla de interpretar, pero ¿en realidad entendemos lo mismo todas las personas que la leamos, con independencia del idioma que hablemos? Parecería que la primera respuesta es afirmativa, porque comprendemos con facilidad lo que significa hablar y lo que implica actitud crítica. Veamos. Hablar tiene que ver con emitir una opinión frente a otra persona, que nos escuche y sepa que estamos transmitiendo un mensaje. La actitud crítica significa que existe la disposición psicológica de identificar las partes elementales y sustantivas de algún tema, mismas que permiten emitir un juicio apodíctico o apofántico y en congruencia con ello exponerlas en lo individual o lo colectivo para hacerlas evidentes y sujetas al escrutinio de terceros. Un momento. ¿Esto último es lo que significa actitud crítica? Supongo que para la mayoría no, porque he apoyado mi explicación en una postura filosófica con algunos tecnicismos y no en base del entendimiento que apele al sentido común. Por lo tanto, la pregunta connota un cuestionamiento sobre lo que podría haberse dado por obvio. ¿En verdad no puede hablarse todo con actitud crítica? Una respuesta apresurada habría dicho que sí es posible hablar de todo con una actitud crítica, ¿o no? La interpretación de la pregunta entonces no es tan simple. De momento parece que estamos de acuerdo en lo que significa hablar. La otra parte de la expresión, actitud crítica, la abordo apelando a mis antecedentes que, sin pretender hacer un análisis psicológico ni profundizar tanto en su disciplina y en sus especialidades, expongo de manera breve. A lo largo de mi crianza y mi autoaprendizaje, me enfrenté a situaciones en las que mi círculo personal de contactos mostraron un comportamiento con relativa amabilidad, apoyo y cercanía emocional. En otras palabras, fueron amables, apapachaban. También existió gente agresiva y grosera que llegaron a la violencia física. Por cierto, en esas situaciones, siempre me defendí en correspondencia con el nivel de la agresión. Noté durante todo ese tiempo, y quizá aún tenga ese prejuicio, que las palabras y las acciones, u omisiones de todas ellas, dependían de lo que después entendí como actitud. Una predisposición particular de apoyo, ayuda, amabilidad, agresión, odio y dolo. Todo eso puede suceder en la actitud. Con el tiempo extendí su significado hacia otro tipo de comportamientos e intenciones, la vinculada con la curiosidad y la indagación natural por conocer, explicar y ofrecer soluciones. Esto último lo fui entendiendo conforme incursioné en la academia y en los círculos intelectuales. En pocas palabras, perdón, conocí gente que no necesariamente tiene una actitud agresiva o de amistad, sino de indagación y cuestionamientos sinceros. Sus consecuencias pueden ser amistosas o violentas, por supuesto, pero no son estas predisposiciones las que motivan necesariamente una actitud de indagación. Es decir, que si se es amistoso o si es violento, no significa esto que conlleve a una actitud de indagar algo, de investigar algo. Aquí entra el tema de la crítica. Cuando estudiaba filosofía, descubrí para mi agradable sorpresa que la crítica no significaba estar en contra de algo o alguien, no de manera necesaria, sino apuntar hacia un aspecto mucho más profundo que se sujeta al tipo de cuestionamiento filosófico que todas y todos poseemos. Preguntar con radicalidad para entender algo, encontrar una explicación y ofrecer una respuesta que dé sentido. Esta tendencia natural se puede fortalecer con el estudio de la filosofía y a veces con las experiencias de vida que nos dan sabiduría. Aunque la mera verdad dudo que alguien que asuma la sabiduría solo por sus experiencias o solo por sus estudios. Estudiando en torno a Sócrates, a Immanuel Kant, a Martin Heidegger, a Hannah Arendt, por ejemplo,
ubiqué a la crítica como aquel conocimiento que hace posible juicios que muestran, es decir, de manera apofántica, una realidad desde sus cimientos y juicios verdaderos, es decir, apodícticos, en los que podemos confiar. La crítica, entonces, es ese momento en el que nos encontramos con una bifurcación del camino y debemos elegir necesariamente entre continuar por un lado u otro de ese camino. Las llamadas crisis son eso, momentos en los que no podemos continuar igual y tenemos que tomar una decisión. Pues bien, una actitud crítica es aquella predisposición que tenemos de obtener un conocimiento primario, original, que sirve de sustento para emitir juicios sobre todo lo demás. Pero me he referido a ella, a la crítica, en un inicio a partir de una pregunta. ¿Por qué? Al contrario de lo que podría pensarse a la primera impresión, de que podemos hablar de todo con actitud crítica siempre, la realidad no suele darnos la razón. Han existido a lo largo de la historia y de las latitudes mecanismos de censura y autocensura, asuntos sobre los que se prohíbe opinar con libertad y que por ello se convierten en tabús o en dogmas. La pregunta entonces esconde un mensaje que no es tan obvio y que hace a un lado la primera interpretación que expresé y la segunda que acabo de explicar. Pregunto porque evidentemente me he visto inmerso en situaciones en las que no he podido hablar con actitud crítica. Surgen de ahí varias preguntas más. ¿Por qué ha sucedido eso? ¿Qué temas han sido censurados? ¿En qué circunstancias se ha presentado? ¿Por qué me he autocensurado? No las abordaré todas, sino que acudiré a un punto de partida crítico. Concédanme eso por el momento. Según Giovanni Pico de la Mirandola, filósofo de la época del Renacimiento, los seres humanos no tenemos una forma definida que nos obligue a comportarnos y a aspirar a un modo de ser. No tenemos en nuestra esencia la obligación de ser algo, sino que al no tener una forma definida, automáticamente podemos elegir qué queremos ser. Este punto de partida hace posible deducir tres características: antropológicas, psicológicas y políticas. Somos libres, primera. Lo que ocasiona que seamos diversos, segunda. Y ello implica que tenemos la obligación de reconocer todos los derechos que con esa libertad y diversidad se desprenden, tercera. No es que Giovanni Pico de la Mirandola dijera exactamente esto, pero su punto de partida nos permite deducirlo. Por tanto, en un contexto de diversidad, una persona o un grupo de ellas habrá elegido un tipo de actitud muy concreta con su correspondiente comportamiento y organización. Si esa persona o ese grupo encuentra la posibilidad de imponer su punto de vista en clarísima actitud de rechazo a la diversidad, el resto sufrirá violencia o dominación. Por otro lado, siempre existirá la posibilidad de que otra persona o grupo de ellas hayan elegido un modo de ser diferente y contrario, contradictorio o alternativo al primero del que acabo de hablar. La polémica, la pugna, la resistencia son entonces inevitables. ¿Por qué habría que negarles al menos la posibilidad de expresarse con libertad a quienes llevan la contraria o a quienes opinan diferente? Las respuestas pueden ser muchas, que van desde el rechazo a una actitud desde el rechazo, simple un rechazo, a una actitud de total exterminio hacia quien piensa distinto, de violencia, de discriminación, de abuso, de engaño, de corrupción, hasta la negativa de cuestionar algún tabú o dogma solo por el capricho que provoca el prejuicio, el miedo, la ignorancia, la vanidad, la pereza o la soberbia. En todos esos casos, la actitud crítica será siempre una afrenta, pero será inevitable en algún momento, en algún contexto. Sucederá. ¿Sí? Es aquí en donde sale a flote un mensaje oculto en la pregunta, la primera que hice. Todas y todos tenemos el derecho a disentir. Pero en algunas ocasiones, la historia ha registrado, o nuestro juicio empático y racional nos ha advertido, que algunos temas es mejor no tocarlos, que no siempre vale la pena discernir con algunos temas. Para mí, siempre deberíamos tener el derecho a disentir, con la advertencia, claro está, de que actuar más allá del disenso es la cuerda floja que debemos vigilar. O sea, una cosa es opinar y tener una actitud de crítica, y otra cosa es actuar en consecuencia, que es en donde podemos sobrepasar límites.
¿no? Porque puedo criticar alguna postura, pero de ahí a llevar acciones para eliminar aquello que no comparto, eso es algo muy distinto. Es la cuerda floja que tenemos que estar siempre, siempre viendo. Y también puedo empezar a criticar algo por el derecho a disentir, por el derecho a cuestionar y a indagar con absoluta actitud crítica. Y sin embargo, en las acciones, no ser disidente. En las acciones, no reventar nada ni a nadie, ¿no? Tener actos congruentes y solo una actitud crítica. ¿Por qué no disentir de las leyes hechas en tiempos de racismo, de discriminación, misoginia y abuso laboral? ¿Por qué no disentir de la religión? ¿Por qué no disentir de las agendas políticas que se valen de luchas muy, muy legítimas, de luchas sociales, solo para ganar votos y poder? ¿Por qué no disentir de los códigos morales y las costumbres que se aferran a conocimientos refutados por la ciencia y el pensamiento crítico? Esta es una interpretación de la pregunta que hice al inicio. Más bien es la tercera interpretación. Pero aún puedo disentir de esta misma interpretación. El chiste es tener la posibilidad de disentir con actitud crítica y seguir cuestionando incluso a esa misma actitud crítica. Ese, me parece, es el mensaje. ¿Por qué no criticar aquello que podemos cuestionar abierta y libremente? Porque algo no lo entendemos o porque no lo compartimos. Esta es la reflexión de la semana. Muchas gracias.